Nuevo descubrimiento en Atapuerca. Como ustedes ya deberían saber, y si no lo saben, están poco enterados, en Atapuerca se descubrió este pequeño fósil el pasado 30 de junio, que es la cara del más antiguo europeo que se ha descubierto hasta la fecha. Es decir, teníamos registros en Atapuerca mismo de europeos de hace 1.200.000 años, de homínidos europeos. Pero ahora tenemos 1.400.000 años, es decir, que los homínidos existen en Europa antes de lo que sabíamos, porque sabíamos lo que nos decían los fósiles que teníamos hasta ese momento. Así se seguirá reconstruyendo la historia de nuestra especie y de todas las especies a nuestro alrededor maravillosamente. Fue un descubrimiento hecho por un estudiante de doctorado. Puedo leer algo de lo que dijo El País al respecto. ¿Qué dice? El equipo de excavación de los yacimientos de Atapuerca ha hallado el fósil de la cara de un homínido que vivió hace entre 1,2 y 1,4 millones de años y es el más antiguo de Europa. El hallazgo es una sorpresa, pues no había hasta ahora evidencias tan rotundas de presencia humana en este continente en aquella época. El análisis científico de estos restos tiene una importancia excepcional para comprender los primeros pasos de la evolución del género humano fuera de África y la aparición de especies genuinamente europeas. Aquí hay un lío que, bueno, que el otro día escribí precisamente un artículo al respecto. La idea es esta: salieron humanos de África en un momento dado y ocuparon el Medio Oriente, Europa y África, salieron y Asia, y fueron los denisovanos, los preneandertales, los neandertales y otros. Después salieron los antecesores directos de nuestra especie, los Homo sapiens, que se encontraron a todos estos que ya vivían en Europa y que acabaron sustituyéndolos. No sabemos cómo, sustituyéndolos y mezclándose con ellos, y afortunadamente se pudieron, el hecho de que se pudieran mezclar quiere decir que eran humanos también, sí eran la misma especie. Simplemente habían evolucionado de maneras distintas los neandertales y el Homo antecesor, que también se descubrió en Atapuerca, los denisovanos y otros. ¿Okay? Son dos salidas de África en dos momentos distintos. Este hombre de hace 1,4 millones es de la primera salida de África. Pero, bueno, de momento, lo único que sabemos es que uno de los grandes expertos en fósiles, que es José María Bermúdez de Castro, analizó el fósil, lo vio y dijo: esto es humano, claramente es un homínido, claramente es humano, y si es de hace 1.400.000 años, pues tenemos que volver a repasar la historia que tenemos. Esto es maravilloso, todo lo que ustedes quieran. Pero es que yo estuve allí 2 días después y no me dijeron nada. Miren, yo hablé un tiempo antes con María Martín, nunca la conozco porque es divulgadora científica, nunca la había visto en persona. Le dije: oye, quiero llevar a mi hijo a Atapuerca y quiero que cuando sea campaña de excavaciones, porque es mucho más interesante. Y entonces dijo que sí, como no, y me ayudó a organizar una visita y nos invitó a la zona de las excavaciones. No a la parte de por arriba, donde cuando hay campaña van los turistas. Hace 2-3 años estuve allí, precisamente cuando había campaña de excavaciones, pues íbamos por el balcón, o lo que yo llamo el balcón. Bueno, tuve la oportunidad de conocer a un personaje tan extraordinario como don Eudald Carbonell, uno de los 3 codirectores de la Fundación Atapuerca. Esta es de las fotos que más orgulloso me hacen sentir, pese a la horrorosa redecilla para el pelo que traigo, porque te hacen ponértela junto con el casco, por si las dudas, para que no contamines la redecilla y para que no te rompas la cabeza si das con ella en algo duro. Y estuve conversando con Eudald Carbonell y llegó un momento en que le dije: ¿pero cuándo fue la primera publicación en Nature? No, porque el descubrimiento es en 92, y dice sí, y la publicación del descubrimiento de los descubrimientos de Atapuerca fue en 93. Y, joder, son 30 años ya, ¿no? Sí, y lo cambió todo. Me decía él: sí, lo cambió absolutamente todo lo que sabíamos de las especies humanas, porque somos muchas especies humanas, en Europa. Y en ese momento él ya sabía que iban en unos días más a cambiarlo todo nuevamente, porque esto fue el 3 de julio, el domingo 3 de julio. El 30 habían hecho el descubrimiento y el día 1 de julio, el 2 de julio, Bermúdez de Castro había determinado que efectivamente este fósil era humano. Y fue aquí, esto es la cima del elefante, esta es una foto que yo tomé de la cima del elefante, y en la parte de abajo, si ustedes siguen la escalerita, es donde se encontró este fósil. Y yo
claro, no podían decirte nada, pero piensa en la cabeza de ellos, de María Martinón, de Eudal Carbonell, de José María Bermúdez de Castro, que andaba también por allí. Arzuaga no, porque Arzuaga estaba en otra excavación. En su cabeza ya sabían que habían encontrado algo que lo iba a cambiar todo nuevamente. Y excavando aquí en la cima del elefante, donde durante creo que como 17 años solo han encontrado tortugas y trocitos de elefantes y cosas así. Es decir, que no habían encontrado muchos restos humanos, habían encontrado restos líticos que indicaban la presencia de humanos, pero no habían encontrado fósiles humanos. Por cierto, María, que fue maravillosa, que nos acercó a un descubrimiento, precisamente a una excavación que estaban haciendo del metatarso de un mamut, no recuerdo, no, de un rinoceronte, perdón, que quería que mi hijo viera cómo se hacía la excavación. Yo me impresioné tanto que ni la foto tomé. Recomiendo muchísimo el libro que acaba de sacar María, que es Homo Imperfectus, ¿por qué seguimos enfermando a pesar de la evolución? Es una de las preguntas que los tontos hacen, pero solo los muy listos pueden responder. Si hemos tenido tantos millones de años de evolución, ¿cómo es que todavía nos enfermamos? ¿Cómo es que todavía tenemos defectos? ¿Cómo es que todavía tenemos diabetes? ¿Cómo es que todavía tenemos cáncer? ¿Cómo es que somos un hombre imperfecto? Y María, que es una paleoantropóloga que muchos consideran que será una de las herederas claras al frente del proyecto de Atapuerca, de Arzuaga, Bermúdez de Castro y Eudal Carbonell, pues lo cuenta aquí, se las recomiendo muchísimo. Yo lo estoy empezando a leer, llevo 3 capítulos, estoy encantado de la vida con ello. Pero qué curioso que haya yo estado por aquí cuando se había descubierto esto y pensar lo que había en las cabezas de todos los que no podían decir nada porque había que esperar al 8 de julio cuando se publicó, o sea, el 7 de julio cuando lo informaron, y el 8 de julio cuando se lo mostraron, se publicó ante el mundo esto, que cuenta parte de la historia maravillosa de nuestra especie. El mundo no está excavado. Un yacimiento como el de Atapuerca o como el yacimiento del Rif en África son excepcionales porque solo hemos encontrado 2 o 3 así, donde hay una gran cantidad de fósiles humanos. Pero los hay por todos lados. Y el problema es que no hemos excavado el mundo. Conforme más se excave, sabremos muchísimo más acerca de nuestra historia, pero de nuevo, cada excavación que hacemos confirma lo que ya sabíamos, es una pieza más en el rompecabezas y ninguna te dice, no, es que resulta que aquí es donde nos hizo Dios.